Bien, estimados estudiantes de tercer grado, mi nombre es Luis Sánchez. Yo les voy a dictar el curso de computación. El día de hoy el tema a trabajar es generaciones de la computadora. Yo les hago una pregunta. Muchos de ustedes tienen una computadora en casa. Las computadoras que tienen en su casa son grandes, son pequeñas, son pesadas, no lo son. Pues déjame decirte que las computadoras, muchas de ellas parecen grandes. Sin embargo, a comparación de lo que eran antiguamente, las computadoras son pequeñas. Hace mucho tiempo, cuando se creó las primeras computadoras, surge lo que se llama la primera generación, aproximadamente en el año 1948. Y las computadoras eran así, eran muy grandes. Si nosotros podemos observar esta imagen, vemos que todo este sistema que nosotros podemos ver aquí es una sola computadora. Podemos visualizar que no existían pantallas, no tenían un solo tomacorriente, sino que estaban compuestos por varios cables y algunos pequeños tubos de vacío que tienen forma de algunos foquitos. Estas computadoras desarrollaban procesos matemáticos como suma, multiplicación y procesado de datos. Estos tipos de computadoras se utilizaron bastante en los combates para la transmisión de información. Luego va cambiando, van pasando los años y surge una segunda generación. En esta segunda generación, si nosotros podemos ver en esta imagen, las computadoras cambian de tamaño. Aquellos tubos de vacío que habíamos visto van desapareciendo y aparecen estos pequeños componentes que se llaman transistores. Estos pequeños transistores tienen aproximadamente la medida de un dedo. Son muchos dispositivos más pequeños y permiten que las computadoras reduzcan su tamaño. Luego, con el tiempo, la tecnología va avanzando y aparece una tercera generación. Y las computadoras ya no solo se utilizan en las grandes compañías o los militares lo utilizaban mucho, pero en la tercera generación las computadoras empiezan a llegar poco a poco a los otros tipos de empresas. Las computadoras se reducen más de tamaño a comparación de sus antiguos antecesores. Por ejemplo, ya tenemos un parecido a nuestras computadoras actuales, ¿no? Ya tenemos una pantalla. Si bien las pantallas son con un solo color o dos colores, en este caso el negro y un color determinado, es decir, no podías ver una película en ese momento. Y se reducen de tamaño por estos pequeños componentes. Estos pequeños componentes, que tienen la medida aproximadamente también de un dedito, se les llama circuitos integrados y todos ellos están dentro del computador. Y eso permite que nosotros podamos visualizar mejor la información. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo es el mouse. El mouse es más grande, el teclado también es mucho más tosco. Ya se puede ingresar la información mediante un teclado. Ya se puede ir utilizando un pequeño modelo de mouse. Pero con el tiempo la cosa sigue mejorando y surge una cuarta generación. En la cuarta generación, miren, ya podemos visualizar algunos colores mucho más detallados, hay una mejor forma. Hay esta unidad que ustedes ven aquí y algunos tal vez preguntarán para qué sirve. Esta pequeña unidad es la disquetera. Así como ustedes tienen su USB, antiguamente la información se guardaba en los disquetes. Esto que ustedes pueden ver acá es un procesador. Eso es el cerebro de la computadora y está incrustada dentro del computador. Luego aparece otra generación, la generación en la que actualmente nos encontramos, la quinta generación. Y la quinta generación surge con esto de acá. Pues, ¿qué es esto? Esta es la primera computadora portátil. Es decir, él es el padre de estos, de las laptops y demás dispositivos. Esta no requiere electricidad siempre, sino que se puede llevar porque tiene una pequeña batería dentro de ella. Pero miren qué tamaño es la pantalla, es muy pequeñita, ¿no? Y es muy diferente a la que nosotros utilizamos ahora.
Dentro de esta generación también tenemos estas computadoras, las computadoras de escritorio, que nosotros usualmente tenemos en casa. Pero aparte aparecen otro tipo de computadoras, como lo son las tablets. Sí, estudiantes, las tablets también son computadoras. Los smartphones, los celulares, también son computadoras. Los televisores smart, donde tú puedes conectarte a Facebook, YouTube y demás, también son computadoras, porque te permiten desarrollar otras acciones, no solo ver televisión, sino ver otro tipo de información. Espero, estudiantes, que entonces se den cuenta de que las computadoras han ido cambiando respecto a los años. Desde un punto inicial, cuando estábamos en la primera generación, que las computadoras eran bastante grandes y utilizaban tubos de vacío, que parecían unos pequeños foquitos. Luego se fueron reduciendo en la segunda generación, como podemos ver. Ya se empiezan a incorporar las pantallas y aparecen los transistores. En la tercera generación aparecen los chips o circuitos integrados y se reduce el tamaño. En la cuarta generación se vuelven mucho más potentes porque aparece este dispositivo que es el microprocesador. Y ahora nos encontramos en la quinta generación, donde han cambiado mucho más. Algunos dicen que estas computadoras ya están dentro de una sexta generación, pero aún la denominamos que es la quinta generación. Espero que les haya gustado la clase, que tengan un buen día y espero sus consultas. Cuídense.